Hay un texto que fue copiado a mano, página por página, durante casi 2000 años. No en Roma, no en Jerusalén, en monasterios construidos sobre acantilados, en las tierras altas de Etiopía, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, por monjes que dedicaron su vida entera a preservar algo que el resto del mundo había decidido no conservar. Durante todo ese tiempo, esos textos permanecieron prácticamente inaccesibles para Occidente. No porque estuvieran enterrados, no porque alguien los hubiera confiscado, sino porque estaban escritos en una lengua que solo un puñado de especialistas en el mundo podía leer. El Ge'ez, el idioma litúrgico de la Iglesia Ortodoxa Etíope, una lengua que dejó de hablarse en la vida cotidiana hace más de 1000 años. Y lo que esos textos contienen, las advertencias, los diagnósticos, la descripción de cómo colapsa moralmente una civilización antes de que nadie lo advierta, no describe un futuro remoto, describe el presente, con una precisión que deja sin palabras a los investigadores que los han estudiado. Esto no es una historia de conspiraciones, es algo más perturbador. La posibilidad de que un grupo de personas haya preservado durante 20 siglos un conjunto de escrituras que el mundo moderno está apenas comenzando a comprender. Si los textos que casi desaparecieron de la historia y que hoy revelan algo inquietante sobre el mundo que estamos viviendo, te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no termina donde crees. Para entender lo que está en juego, hay que empezar con un dato que muy pocas personas conocen. La Biblia, que el mundo occidental considera completa, contiene 66 libros. Eso lo sabe casi todo el mundo. Lo que casi nadie sabe es que la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo conserva una Biblia con aproximadamente 81 libros, 15 textos adicionales, escrituras que circularon ampliamente en las primeras comunidades cristianas durante los siglos formativos del cristianismo, y que luego desaparecieron del canon que Occidente adoptó. Pero lo más perturbador no es la diferencia en el número de libros, es lo que esos textos adicionales contienen. El libro de Enoc describe ángeles que abandonaron su función y corrompieron el orden del mundo. El libro de los jubileos reescribe el Génesis con una cronología exacta y ciclos de tiempo estructurados en periodos de 49 años. La Didascalia Apostolorum recoge enseñanzas atribuidas a los primeros discípulos, incluyendo advertencias muy específicas sobre cómo reconocer a los líderes corruptos dentro de la propia fe. El libro del Pacto detalla, según la tradición etíope, conversaciones sostenidas por Jesús con sus discípulos en los días posteriores a la resurrección, conversaciones que no aparecen en ningún otro texto del canon occidental. ¿Por qué no están estos textos en la Biblia que conocemos? Aquí es donde la historia se vuelve más complicada y más honesta que lo que habitualmente se cuenta. Existe una versión popular de esta historia que dice lo siguiente: el Concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo por el emperador Constantino, eliminó deliberadamente estos textos para consolidar el poder de Roma. Es una versión que circula mucho, también es históricamente incorrecta y vale la pena corregirla, porque la verdad real es igualmente fascinante. El historiador bíblico Bart Ehrman, catedrático de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte y autor de décadas de investigación sobre el canon cristiano, ha documentado este punto con claridad. El Concilio de Nicea de 325 se convocó para resolver la controversia arriana, es decir, el debate sobre si Jesús era de la misma naturaleza que el Padre o una creación subordinada. El canon bíblico no estaba en la agenda de ese concilio. La formación del canon fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de los siglos II, III y IV, impulsado por debates teológicos y por la necesidad práctica de las comunidades de saber qué escrituras leer en sus liturgias. Algunos textos fueron quedando fuera no porque fueran políticamente peligrosos en el sentido conspirativo, sino porque surgieron dudas sobre su autoría.
sobre su antigüedad o porque su contenido no encajaba con la doctrina que se estaba consolidando. La exclusión fue gradual. No hubo una reunión en la que alguien dijera «eliminen este libro». Hubo un proceso largo en que ciertos textos simplemente dejaron de copiarse, de enseñarse, de transmitirse. Excepto en Etiopía. El cristianismo llegó a ese reino alrededor del año 330 después de Cristo, a través de un comerciante sirio llamado Frumentius. La historia está documentada. Frumentius naufragó en las costas del reino de Aksum, fue llevado a la corte del rey, ganó su confianza y con los años fue consagrado como el primer obispo de Etiopía por Atanasio de Alejandría. No hay misterio en el origen. Lo que sí hay es una particularidad decisiva. El reino de Aksum era uno de los imperios más poderosos de su época y nunca estuvo subordinado a Roma. La Iglesia etíope desarrolló sus propias tradiciones, su propio calendario y su propio canon escritural, bebiendo de la tradición de la Septuaginta griega, que ya incluía textos que el canon latino occidental no iba a conservar. Y mientras Europa atravesaba siglos de reformas y estandarizaciones doctrinales, los monasterios etíopes en sus tierras altas, geográficamente inaccesibles y políticamente independientes, siguieron copiando los mismos textos que habían copiado sus predecesores, generación tras generación, sin interrupciones. Hasta aquí, todo esto podría parecer una disputa académica sobre cánones bíblicos. Interesante para los especialistas, no necesariamente urgente para el resto. Pero hay un descubrimiento que cambia el peso de este asunto. En 1947, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, un pastor beduino encontró por accidente lo que hoy conocemos como los manuscritos del Mar Muerto. Entre esos manuscritos, algunos de los cuales datan de entre el año 300 a.C. y el año 70 después de Cristo, los investigadores identificaron 25 fragmentos del libro de Enoc y 21 copias del libro de los Jubileos, 25 fragmentos de un texto que Occidente consideraba marginal, 21 copias de otro que, según el canon occidental, nunca tuvo importancia central. Lo que esto demuestra, según el experto en manuscritos del Mar Muerto James H. Charlesworth, de la Universidad de Princeton, es que estos textos no eran documentos periféricos en las comunidades judías y judeocristianas de la antigüedad. Eran textos centrales, ampliamente copiados, ampliamente leídos. El libro de los Jubileos era, en palabras de Charlesworth, uno de los textos más populares entre las comunidades del período del Segundo Templo, y sin embargo, desaparecieron del canon occidental. Hay un detalle que los académicos señalan con particular énfasis. El libro de Enoc no solo sobrevivió en Etiopía, aparece citado directamente en la Epístola de Judas, un texto que sí forma parte del Nuevo Testamento. El autor de esa carta lo cita como autoridad profética, lo cual significa que hay un libro dentro de la Biblia occidental que valida explícitamente un texto que la Biblia occidental decidió no incluir. Ephraim Isaac, uno de los principales traductores del libro de Enoc y fundador del Instituto para Estudios Semíticos de Princeton, nacido en Etiopía y formado en Harvard, ha señalado esta paradoja en múltiples trabajos académicos y ha ido más lejos. Ha argumentado que la tradición etíope preservó algo que no solo es históricamente valioso, sino que contiene una dimensión profética que las tradiciones occidentales prácticamente no han explorado. Una dimensión que cuando se lee con los ojos de quien vive en el mundo actual, produce un efecto muy específico, el de reconocer algo que ya se conoce. Durante siglos, los textos etíopes permanecieron prácticamente invisibles para el mundo académico occidental, y la barrera no era física, era lingüística. El ge'ez, la lengua litúrgica de la Iglesia Ortodoxa etíope, es una lengua semítica que dejó de usarse como lengua hablada hace más de 1000 años. Sobrevivió dentro de los monasterios como lengua sagrada, estudiada únicamente por quienes se dedicaban a la vida religiosa.
Para un académico europeo de los siglos XVII o XVIII, esos manuscritos eran un muro sin puertas. El primer europeo en llevar un manuscrito del libro de Enoc a Occidente fue el explorador escocés James Bruce. En 1773, tras un viaje a Etiopía, Bruce regresó con 3 copias del texto. Entregó una a la Biblioteca Nacional de París, otra a la Biblioteca Bodleiana de Oxford y conservó la tercera para sí mismo. Cuando las mostró a los académicos europeos de la época, la reacción fue de escepticismo mezclado con fascinación. Por más de 40 años, los manuscritos estuvieron virtualmente sin estudiar, porque casi nadie podía leerlos. Fue Richard Lawrence, obispo anglicano y hebraísta de Oxford, quien publicó la primera traducción al inglés del libro de Enoc en 1821. Por primera vez en más de 1000 años, el mundo occidental podía leer lo que ese texto decía, y lo que decía era inesperado. No era un texto de misticismo vago, era un texto con estructura narrativa clara, con descripciones físicas precisas, con una cosmología detallada, y con algo que los investigadores modernos han encontrado particularmente difícil de ignorar, una descripción de la decadencia humana que no leían como profecía futura, sino como patrón reconocible, un patrón que, cuanto más se estudia, más parece describir no el mundo de hace 2000 años, sino el de ahora mismo. En las últimas décadas, el interés académico por los textos etíopes ha crecido de manera sostenida, y con él, una conversación que antes se mantenía en círculos especializados ha comenzado a filtrarse hacia el mundo más amplio. Ephraim Isaac ha dedicado su vida a esta pregunta. En sus conferencias y publicaciones, propone una distinción que vale la pena considerar con cuidado, lo que diferencia a la tradición profética etíope de la tradición apocalíptica occidental es la dirección de la mirada. Los textos apocalípticos occidentales tienden a describir el fin como algo que ocurre desde afuera, una intervención catastrófica, un enemigo visible, un evento devastador que llega sobre la humanidad. Los textos etíopes describen la decadencia como algo que ocurre desde adentro, no en el cielo, en el corazón de las instituciones, en la conducta de quienes tienen el poder de preservar o destruir el conocimiento, en la capacidad o incapacidad de los individuos de discernir lo verdadero de lo conveniente. El libro del pacto, uno de los textos etíopes sin equivalente en el canon occidental, contiene lo que, según Isaac, son descripciones de condiciones espirituales y sociales que preceden a una crisis de civilización. El texto no usa el lenguaje del apocalipsis dramático, usa el lenguaje del diagnóstico clínico, según interpretaciones académicas que el propio Isaac señala como parcialmente reconstructivas. El texto describe una secuencia de condiciones. Primero, una época en que la gente deja de hacerse las preguntas profundas, no por rechazo explícito, sino por olvido gradual. Luego, una época en que el ruido y el entretenimiento reemplazan a la reflexión. Después, una época en que los líderes que hablan el lenguaje de lo sagrado actúan enteramente guiados por intereses mundanos. Y finalmente, lo que los textos llaman el gran silencio. No la ausencia de palabras, sino la pérdida colectiva de la capacidad de sentir algo más allá de la superficie de las cosas. Es importante ser preciso aquí, porque la honestidad es parte de lo que da valor a esta historia. Los académicos son cuidadosos al señalar que la presentación de estas condiciones como etapas en secuencia lineal es en parte una interpretación moderna de textos más fragmentarios. Isaac mismo ha advertido contra lecturas demasiado sistemáticas de estos materiales, pero la mundo del texto es sustancia, es decir, las condiciones que los textos describen, esa parte no está en disputa, y es esa sustancia la que ha comenzado a resonar fuera de los círculos especializados. En 2004, mientras preparaba el rodaje de La Pasión de Cristo, Mel Gibson se adentró de manera inusualmente profunda en los textos del cristianismo primitivo. Años después, en varias entrevistas,
habló públicamente sobre lo que había encontrado en la tradición etíope, no como experto, como alguien que había leído algo y no podía ignorar lo que había leído. Sus palabras eran imprecisas, como las de alguien que intenta traducir una experiencia de lectura que no tiene categorías claras en el lenguaje cotidiano. Pero la pregunta que articulaba era la misma que los académicos llevaban décadas formulando con mucho más rigor. ¿Y si estos textos no son reliquias de un pasado remoto, sino el diagnóstico de un presente que ya llegó? Esa pregunta tiene más peso cuando se pone frente a los textos específicos. El libro de Enoc describe la corrupción como algo que no comienza desde afuera, sino desde las figuras que deberían ser guardianas del conocimiento. Los que tenían la responsabilidad de transmitir la verdad son los que, según el texto, la instrumentalizan para sus propios fines. Los fragmentos encontrados en Qumrán confirman que este diagnóstico era tomado con seriedad absoluta por las comunidades más rigurosas del judaísmo del período del Segundo Templo, y la Epístola de Judas, que sí está en el Nuevo Testamento, lo cita como autoridad, un texto dentro de la Biblia occidental que valida explícitamente un texto que la Biblia occidental excluyó, la Didascalia Apostolorum, preservada en la tradición etíope en una forma más extensa que la versión fragmentaria occidental, contiene advertencias que Efraim Isaac ha descrito como notablemente específicas. No habla de enemigos externos, habla de líderes internos que aprenden el lenguaje de la fe y lo usan como instrumento de gestión del poder. Describe cómo una comunidad puede mantener todas las formas externas de la devoción, los rituales, los edificios, las jerarquías, mientras el contenido que justificaba esas formas se vacía silenciosamente. Y el libro del pacto, en su traducción más completa, incluye algo que los investigadores citan con particular frecuencia: la advertencia de que el momento más peligroso no es el de la crisis visible, sino el de la normalización de la distracción. El momento en que la mayoría deja de preguntarse qué es verdad, no porque haya encontrado la respuesta, sino porque ha dejado de considerar que la pregunta vale el esfuerzo. Eso fue escrito, según las dataciones académicas establecidas, hace entre 2000 y 2500 años. Bartholomew Cowper, estudioso victoriano de los textos apócrifos, fue uno de los primeros en observar, en el siglo XIX, que lo que distinguía a los textos preservados en Etiopía era que nunca pretendieron predecir eventos específicos. Lo que hacían era describir condiciones, y las condiciones que describían no dependían de un contexto histórico particular para ser reconocibles. Eran reconocibles en cualquier época en que una civilización alcanzara suficiente complejidad para comenzar a confundir el conocimiento acumulado con la sabiduría real. Hay algo que vale la pena detenerse a considerar con calma. La razón por la que estos textos generan la reacción que generan no es porque digan algo sobrenatural o inaccesible, es precisamente porque dicen algo muy concreto. Describen instituciones que hablan el lenguaje de la verdad mientras actúan según la lógica del poder. Describen individuos que llenan su tiempo de actividad y ruido para no tener que sentarse con preguntas que los incomodarían. Describen comunidades que se fragmentan en grupos que solo escuchan lo que ya creen, perdiendo la capacidad de ser cuestionados. No hay ningún historiador serio que afirme que ese tipo de dinámica es exclusivo de ninguna época en particular. Lo que sí hay es la pregunta de si alguna época la ha experimentado con la intensidad y la escala que tiene hoy. Aquí es donde la historia deja de ser sobre el pasado. Los investigadores que han estudiado estos textos con seriedad no hablan de profecías en el sentido literario de predicciones verificables. No hay fechas, ni nombres, ni eventos específicos que confirmar o refutar. Lo que señalan es algo diferente, y en ciertos aspectos más inquietante. Una descripción de condiciones estructurales que parecen reproducirse cada vez que una civilización alcanza un cierto nivel de complejidad y pierde el hilo de lo que la sostenía. Efraim Isaac,
en una de sus conferencias más citadas, propuso una distinción que vale la pena guardar. Hay dos maneras de leer una advertencia, dijo. Una es esperar a ver si ocurre lo que predice. La otra es reconocer que lo que describe ya está ocurriendo y preguntarse qué se hace con eso. Los monjes etíopes que copiaron estos textos durante 20 siglos no vivían en la espera pasiva. Vivían en la convicción de que lo que preservaban era una herramienta de discernimiento, una manera de ver con más claridad lo que de otro modo sería invisible. Y durante todo ese tiempo, los textos esperaron en sus monasterios de roca, en sus páginas de pergamino, con tinta que no debía borrarse nunca, a que llegara una generación que pudiera leerlos no como curiosidad histórica, sino como espejo. Hoy esos textos son accesibles. El trabajo de Ephraim Isaac está publicado. Las comparaciones con los manuscritos del Mar Muerto están en revistas académicas que cualquiera puede consultar. El libro de Enoc puede leerse en traducciones cuidadosas al español, al inglés, al francés. Lo que ha cambiado no es la disponibilidad de los textos. Lo que ha cambiado es que por primera vez desde que James Bruce los trajo a Europa en 1773, hay una audiencia que los lee no como reliquias arqueológicas, sino como preguntas activas. Y lo que encuentra en ellos no es la descripción de un mundo que va a venir. Es el reconocimiento del mundo en que ya vive. Quiero dejarte con una pregunta que no tiene respuesta fácil. Si estos textos fueron copiados a mano durante 2000 años por personas convencidas de que una generación futura necesitaría leerlos, ¿qué dice de nosotros, que apenas ahora estamos comenzando a prestarles atención? Eso no es una pregunta retórica. Es la pregunta que los propios académicos que trabajan con estos materiales se hacen. Y es una pregunta que, una vez que la has escuchado, es difícil dejar de llevar contigo. Si este tipo de historia, las que buscan lo que el tiempo ha intentado borrar y lo confrontan con el presente, es lo que buscas. Aquí hay mucho más por desenredar. Suscríbete y activa la notificación, no para que veas más videos, para que no pierdas el hilo de lo que estamos encontrando.